Mi esposa me dejó porque quería ser como sus amigas y vivir una vida loca, pero ahora que quiere volver, mis hijos la rechazan y prefieren a su nueva mamá. Mi nombre es Carlos, tengo 42 años, y si hay algo que me gustaría compartir con ustedes, es lo que he aprendido de una historia personal que, al final, cambió no solo mi vida, sino también la vida de mis hijos. No sé si lo que voy a contarles tiene alguna lección para otros, pero al menos para mí, ha sido un largo proceso de aprendizaje. No quiero sonar dramático, pero cuando miro atrás, me doy cuenta de que la vida que tenía con mi esposa, que parecía perfecta, se desmoronó lentamente por razones que, en su momento, no supe reconocer. Mi historia comienza como muchas otras, con una relación que parecía ideal. Conocí a Patricia cuando tenía 26 años. Ella estaba en la universidad, y yo estaba trabajando en una empresa que, en ese entonces, no me daba grandes recompensas, pero me permitía tener algo de estabilidad. Desde el principio, nos llevamos muy bien. Teníamos amigos en común, compartíamos intereses, y ambos teníamos sueños. Como en cualquier relación al principio, todo se sentía fácil, sin preocupaciones. Teníamos nuestra rutina, nos veíamos en las tardes después del trabajo, íbamos a cenas con amigos, y nos tomábamos las cosas con calma. Nos casamos un par de años después, y de inmediato comenzamos a planear nuestra vida juntos. El primer hijo llegó 2 años después del matrimonio. Fue una niña, Valeria. Recuerdo esa época con mucha claridad, todo era tan emocionante. Las primeras noches sin dormir, los primeros pasos, las primeras palabras. Todo se sentía como un nuevo capítulo lleno de alegría. Mi vida de pareja se transformó en una vida de familia, y sentí que todo estaba bien, que era exactamente lo que había soñado. Un par de años después, llegó el segundo hijo, Gabriel, un niño alegre y lleno de energía. Ahora tenía una familia, un hogar, y todo lo que había deseado cuando era joven. Patricia siempre fue una excelente madre, al menos en los primeros años. Se encargaba de los niños, preparaba la comida, organizaba la casa. Yo trabajaba largas horas, pero ella nunca parecía quejarse. De hecho, no había un solo momento en el que me sintiera solo en esta vida. Si había algo que me gustaba de ella era esa dedicación. Sin embargo, como con muchas relaciones, había algo que empecé a notar, aunque nunca quise admitirlo en su momento. Durante esos primeros años, mientras yo me enfocaba en mi trabajo y en asegurar el futuro de nuestra familia, Patricia empezó a salir más con sus amigas. No era algo que me alarmara al principio. Al contrario, pensaba que era normal que cada uno tuviera sus propios espacios. Ella había tenido su grupo de amigas desde la universidad y se veían de vez en cuando para charlar, ir de compras o salir a algún bar. Al principio, eso me parecía perfectamente razonable. Después de todo, todos necesitamos tiempo para nosotros mismos, ¿no? Pero pronto me di cuenta de que algo estaba cambiando. Las salidas de Patricia se hicieron más frecuentes. Ya no era solo una vez al mes, sino 2 o 3 veces a la semana. Empezó a salir hasta altas horas de la noche. Lo notaba, pero no lo comentaba. Pensaba que quizás solo estaba necesitando un descanso, y lo entendía. Yo también tenía mis momentos, aunque mis amigos eran más bien limitados y generalmente nos veíamos solo los fines de semana. No lo vi como un problema, pero algo en mí me decía que las cosas ya no eran iguales. Lo que más me sorprendió fue que sus amigas parecían tener una influencia que nunca antes había notado. Algunas de ellas estaban pasando por momentos difíciles en sus matrimonios o estaban solteras después de relaciones largas. Estas mujeres no dejaban de hablar de lo emocionante que era vivir sin compromisos, sin las cargas de la familia. Querían ir a fiestas, hacer cosas impulsivas, salir sin pensar en nada más que disfrutar. Al principio, no le presté mucha atención a eso, pero con el tiempo, empecé a escuchar a Patricia repetir algunas de estas ideas. De repente, nuestras conversaciones no giraban en torno a cómo estaban los niños o qué íbamos a hacer el fin de semana, sino sobre lo que Patricia quería hacer por ella misma. Hablaba de la idea de ir de viaje sola, de desconectar, de tomarse un tiempo para ella. Empecé a notar una desconexión, no solo física, sino emocional.
Ya no era la misma persona con la que me casé, la misma que se preocupaba por los niños, por la casa, por nuestro futuro juntos. Al principio, no quise darle importancia. Pensé que era solo una fase, que tal vez estaba atravesando algo que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Pero un día, cuando me senté a hablar con ella, me di cuenta de que las cosas iban mucho más allá de lo que pensaba. Ella me confesó que, en su corazón, sentía que estaba sacrificando su vida por nuestra familia. Decía que sentía que había dejado de ser ella misma, que sus sueños y deseos personales estaban siendo reprimidos. Y a medida que lo decía, me sentí completamente impotente. Yo no sabía qué responder. Todo lo que había hecho hasta ese momento había sido para que ella estuviera cómoda, feliz y segura. Pero parece que no fue suficiente. Durante las semanas que siguieron, la distancia entre nosotros se fue haciendo más grande. Patricia comenzó a salir más y más con sus amigas. Ya no era solo por diversión, sino porque comenzaba a usar esas salidas como una forma de escapar de la vida familiar. Empezó a decirme que necesitaba espacio, y yo intentaba ser comprensivo, pero la verdad es que, por dentro, sentía que algo se estaba rompiendo. Intenté hablar con ella, pero las conversaciones siempre terminaban en discusiones. La idea de tener algo de libertad la estaba absorbiendo completamente. La primera vez que me dijo que quería un descanso no supe cómo reaccionar. Lo primero que me pasó por la cabeza fue que tal vez me estaba pidiendo tiempo para pensar, para reflexionar sobre nuestra relación. Pero cuando ella comenzó a hablar más sobre sus amigas, sobre la vida que ellas estaban llevando, me di cuenta de que lo que realmente quería no era tiempo para pensar, sino una forma de escapatoria. Quería ser como ellas, vivir la vida sin responsabilidades. Ella veía las fiestas, las salidas y los viajes como una especie de escape, y en ese proceso, comenzó a cuestionar todo lo que habíamos construido. Esa fue la primera chispa de lo que se convertiría en una bomba de tiempo. Por mi parte, trataba de mantener todo bajo control, pero la situación estaba comenzando a desbordarse. Los niños empezaban a notar su ausencia. Valeria y Gabriel comenzaron a preguntar por qué su mamá no estaba en casa tanto como antes. Al principio traté de calmarlos, explicándoles que mamá necesitaba su espacio, pero con el tiempo, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Y lo peor de todo es que, aunque intentaba mantener la calma, sentía como las grietas comenzaban a formarse en nuestra familia. Estaba perdiendo a la mujer que había sido el centro de todo, y ni yo ni los niños sabíamos qué hacer con todo esto. La vida se nos vino abajo en un día cualquiera. Fue en una tarde de verano, después de que los niños se fueron a dormir. Estábamos en el sofá, como siempre, mirando la televisión, pero ese día había una tensión palpable en el aire. No era la primera vez que teníamos una conversación seria, pero esta vez sentí que algo estaba a punto de cambiar. Patricia me miró como si me estuviera observando desde lejos, y entonces soltó una frase que, a pesar de que la esperaba, me destruyó de una manera que no imaginaba. Carlos, quiero el divorcio. Esas palabras fueron un golpe tan fuerte que ni siquiera supe cómo reaccionar al principio. Mi mente se nubló, y durante unos segundos, ni siquiera escuchaba lo que decía. Solo podía pensar en cómo había llegado hasta este punto. ¿Por qué? ¿Qué había fallado en nuestra relación? Intenté entenderlo, pero todo me parecía borroso, como si me estuvieran quitando el suelo de debajo. Patricia continuó hablando, pero sus palabras se desvanecían en el fondo de mi cabeza. He estado pensando mucho en esto. Quiero vivir mi vida, quiero ser libre, como mis amigas. Ya no soy la misma. Siento que no estoy siendo justa con nosotros, con la familia, y con los niños. Esas últimas palabras fueron como una patada al corazón. Ya no era solo que ella quería escapar de lo que habíamos construido, sino que también me estaba diciendo que estaba consciente de lo que significaba para la familia. Pero lo peor, lo que realmente me desbordó, fue cuando mencionó a los niños. Valeria y Gabriel, tan pequeños, tan vulnerables, ¿cómo les iba a explicar todo esto? Traté de hablar, de razonar, de buscar una solución, pero ella ya estaba decidida. No podía entender cómo alguien a quien había dado mi vida entera, con quien había compartido mis sueños y mis miedos,
Podía tomar esa decisión tan fríamente. Pero la realidad es que Patricia ya no me veía de la misma manera. Ya no era el hombre con el que se casó, ya no era el padre de sus hijos. Yo ya no formaba parte de sus planes. Y me lo estaba dejando claro. Carlos, no es que te deje por otra persona. Es que quiero ser yo misma otra vez. Necesito encontrarme. Lo que me decía no tenía sentido. ¿Encontrarse? Después de todo lo que habíamos pasado juntos, ¿ella quería encontrarse? Me sentí como un tonto, un completo tonto, por no haber visto venir lo que se estaba fraguando. Mis hijos, mi familia, todo lo que habíamos creado, simplemente no era suficiente. Al principio, no me atreví a decirle nada. Las palabras se me atoraban en la garganta, y lo único que podía hacer era mirarla en silencio. Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos, pero me las tragué. No podía dejar que ella viera lo débil que me sentía. Yo no iba a llorar por ella. Lo que más me dolía, más que su partida, era pensar en lo que le iba a pasar a Valeria y Gabriel. ¿Cómo le explicaba a mi hija que mamá ya no viviría con nosotros? ¿Cómo le decía a mi hijo que su mamá ya no estaría esperándolos a la hora de la cena? Esa noche, después de que Patricia me dejara, me quedé en la casa, sentado en el sillón, pensando en cómo iba a manejar todo esto. Estaba completamente devastado, pero sabía que tenía que mantener la calma por mis hijos. Sabía que, a pesar de todo, tenía que ser fuerte para ellos, aunque no sabía ni por dónde empezar. Los primeros días fueron los peores. Patricia se fue a vivir con una amiga y no volví a verla. Ella me prometió que no dejaría de ver a los niños, que todo seguiría bien, que esto no era el fin para ellos, pero esa promesa pronto se desvaneció. Primero fue una visita rápida, luego otra más, pero después, las visitas se fueron reduciendo cada vez más. Unas semanas después, Patricia ya no venía a ver a los niños. Decía que estaba ocupada, que tenía que hacer cosas por ella misma. Para mis hijos, la idea de que su mamá los abandonara fue más difícil de lo que pensé. Valeria, con sus 7 años, comenzó a preguntar por qué mamá ya no estaba en casa. Gabriel, que apenas tenía 5, también empezó a notar la ausencia de su madre. Intenté ser lo más honesto posible con ellos, pero ¿cómo les explicaba que mamá había decidido irse a buscar su vida sin ellos? Era algo que ni yo entendía, y mucho menos ellos. Los días pasaron, y Patricia seguía sin venir. Había momentos en los que me sentía completamente agotado, no solo física, sino emocionalmente. Tenía que levantarme cada mañana, preparar a los niños para la escuela, llevarlos, hacer todo lo que una madre también haría. A veces, me despertaba a las 5 de la mañana para tener tiempo de preparar la casa, las mochilas, y asegurarme de que todo estuviera en orden. Después, corría al trabajo, con la mente llena de dudas y la preocupación por cómo estaban mis hijos. Cada vez que llegaba a casa, no podía evitar pensar en cómo Patricia lo hacía todo más fácil en nuestra vida antes, como ella estaba siempre ahí para apoyar a los niños, para darles esa sensación de seguridad que ahora ya no tenían. Pero lo peor, lo que más me dolía, era ver cómo mis hijos empezaban a cambiar. Valeria, que solía ser una niña alegre y llena de vida, comenzó a volverse más callada. Se pasaba horas en su cuarto, dibujando o leyendo, pero ya no mostraba la misma energía que tenía antes. Gabriel, por otro lado, comenzó a hacer preguntas más complicadas. Preguntaba por qué mamá no venía a visitarlos, por qué ya no vivía con nosotros, y, en sus palabras, por qué mamá ya no los quería. Esas preguntas me dejaban sin aliento, y lo único que podía hacer era abrazarlos y decirles que mamá los quería, pero que estaba pasando por una etapa en la que tenía que estar sola. Traté de ser el mejor padre posible, pero no estaba preparado para esto. Nadie te prepara para ser padre y madre a la vez. Nadie te dice cómo lidiar con la tristeza de tus hijos, con su dolor, mientras tú mismo te ahogas en el tuyo. Fue un proceso largo y solitario, y a veces me sentía como si estuviera haciendo todo mal. No sabía cómo darles lo que necesitaban, cómo llenar ese vacío que su madre había dejado en sus corazones. Y aunque trataba de hacer lo mejor para ellos, no podía evitar sentir que no era suficiente. Una madre siempre es necesaria.
No importa cuánto amor y esfuerzo le pongas a ser el mejor padre, la falta de una madre se siente en cada rincón de la casa. A medida que pasaban los meses, la situación empeoraba. Las visitas de Patricia eran casi inexistentes. Lo peor de todo fue que ni siquiera me avisaba cuando venía. Ya no había un esfuerzo por mantener contacto con los niños, ni siquiera por ellos. Me sentía atrapado entre la responsabilidad de ser el padre que ellos necesitaban y la frustración de ver que su madre, la mujer que prometió ser su pilar, ya no estaba allí. Han pasado 3 años desde que Patricia me dejó. 3 años que han sido duros, llenos de incertidumbre y sacrificio, pero también de crecimiento. He aprendido a ser un padre soltero, he encontrado un equilibrio, y mis hijos han aprendido a vivir sin su madre. Pero no fue fácil. Al principio, todo era caos. Los niños estaban perdidos, confundidos, y a mí me costaba verlos sufrir sin poder hacer nada. Pero luego, poco a poco, la vida me dio una oportunidad que no esperaba. Hace ya un año conocí a Diana. Fue un encuentro casual, como esos que ocurren cuando menos te lo esperas. Ella es una mujer divorciada, de la misma edad que yo, trabajadora, decidida y, sobre todo, llena de cariño. Al principio, mis hijos no querían ni verla. Entiendo por qué. Habían estado acostumbrados a que su madre estuviera presente, a pesar de que Patricia se había alejado tanto, y ahora tenían miedo de que otra mujer viniera a ocupar su lugar. Al principio, Diana trató de acercarse a ellos con mucha cautela, respetando sus tiempos y sus sentimientos. Sabía lo importante que era para ellos, y lo que significaba tener una madre, incluso si no era biológica. Pero Diana no era solo una mujer que trataba de ser una figura materna, era una persona que quería hacer las cosas bien. Nunca tuvo hijos, aunque siempre lo deseó, y ahora veía la oportunidad de darle todo el amor que tenía a los niños que, aunque no suyos de sangre, la aceptaron como parte de la familia. Al principio, fue complicado. Valeria y Gabriel la veían como una intrusa, alguien que estaba tomando el lugar de su madre. Pero Diana no se rindió. Se ganó su confianza poco a poco. Les llevaba sus golosinas favoritas, los ayudaba con las tareas, los escuchaba cuando necesitaban hablar. Con el tiempo, los niños comenzaron a verla de otra manera. Tal vez fue porque vieron en ella lo que les faltaba, tal vez porque finalmente pudieron sentir que su vida podía seguir adelante sin tener que renunciar a la idea de tener una madre. Diana no pretendía reemplazar a Patricia, pero les dio lo que necesitaban: cariño, apoyo, estabilidad. La relación de Diana con mis hijos se fue fortaleciendo. Verlos interactuar, ver cómo se reían y compartían momentos juntos, me llenaba de gratitud y alivio. Finalmente, mis hijos empezaban a sentirse bien, a volver a ser ellos mismos, a confiar en el amor de una mujer que nunca los había abandonado. Pero, como siempre, la calma nunca dura mucho. Un día, sin previo aviso, Patricia apareció. Fue como un fantasma del pasado, una presencia que no esperaba, pero que, de alguna manera, siempre supe que iba a regresar. La vi aparecer frente a la puerta de mi casa con una mirada de incertidumbre en los ojos. Valeria y Gabriel estaban en la sala, viendo televisión, cuando escuchamos el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba ella, Patricia, con la misma expresión de siempre, como si nada hubiera pasado, como si hubiera decidido que era hora de volver. Mi corazón se detuvo por un momento. No sabía qué hacer. 3 años habían pasado, y ella había desaparecido sin decir nada. Había dejado a sus hijos y, por supuesto, a mí, como si nunca hubiéramos sido nada. Pero ahí estaba, como si la vida hubiera vuelto a ponerla en nuestro camino, como si pudiera volver y que todo fuera igual. Diana estaba justo detrás de mí, y sus ojos se llenaron de tensión al ver a Patricia. «Carlos», dijo Patricia con voz titubeante, pero firme. «Quiero hablar contigo». No sabía qué esperar. Mis hijos se quedaron callados, mirando desde el otro lado del pasillo. Los recuerdos de los días en los que todo era feliz y normal se mezclaron con una creciente sensación de ira y dolor. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 3 años, de repente, Patricia regresaba? Estaba claro que ya no era la misma persona que se fue, pero yo tampoco lo era. «¿Qué quieres?»,
Le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro todo se estaba desmoronando. Diana permanecía a mi lado, en silencio, como si supiera que esto no sería fácil. Patricia intentó dar un paso hacia adentro, pero yo la detuve. No quería que se acercara, no después de todo lo que había hecho. No sabía qué quería exactamente, pero algo dentro de mí me decía que no iba a hacer nada bueno. He estado pensando en todo esto, Carlos, comenzó Patricia, mirando a Diana de manera desafiante. He estado muy mal, y quiero recuperar a mis hijos. Los quiero en mi vida otra vez. Las palabras de Patricia fueron como un balde de agua fría. Ahora quería recuperar a los niños. Después de todo lo que había hecho. Después de haberlos abandonado, después de haberlos dejado con el dolor y la confusión, ¿ahora venía a decir que los quería? Patricia, dije, tratando de mantener la compostura. Los niños ya no te buscan. Ya no están esperando que regreses. Están bien, a pesar de todo lo que pasó. Tienes que entenderlo. La mirada de Patricia se oscureció. No le gustó lo que le estaba diciendo, pero yo tenía que ser honesto. Los niños ya no la necesitaban. Tenía que aceptarlo. Ellos estaban acostumbrados a vivir sin ella. Tú no puedes decidir por ellos. Gritó Patricia, su voz temblando de rabia. Ellos son mis hijos. Yo soy su madre, no tú ni ella, señaló a Diana con desprecio. Diana, que había estado callada hasta ese momento, no aguantó más. Se adelantó, mirando a Patricia con una calma tensa que estaba a punto de estallar. No estoy tratando de reemplazar a nadie, Patricia, dijo Diana, su voz tranquila pero firme. Lo único que he hecho es amar a tus hijos, darles lo que tú les negaste. Ellos no te deben nada, porque tú los dejaste. Y no sé si te das cuenta, pero ellos ahora tienen una nueva oportunidad para ser felices. Patricia la miró con desprecio, y fue entonces cuando las cosas se descontrolaron. Eres una cualquiera. Gritó Patricia, los ojos llenos de furia. No sé qué te crees, pero no eres su madre. Nunca lo serás. Mis hijos, que hasta ese momento se habían quedado en silencio, comenzaron a mirar a Patricia, primero confundidos, luego con una claridad dolorosa en los ojos. Valeria se acercó, y con una voz que nunca había usado antes, le dijo: ¿Por qué viniste ahora? Si ya no nos querías, ¿por qué vuelves? Ya no te necesitamos. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente asintió, como si todo tuviera sentido de repente. Patricia los miró, sin poder responder. No podía ni mirarlos a los ojos. La tensión en la habitación era insoportable. Yo estaba en shock, pero lo que más me dolía era ver cómo mis hijos, después de todo lo que habían vivido, habían tomado una decisión. No querían a Patricia de vuelta. Ya no la veían como su madre. El rechazo fue doloroso, no solo para ella, sino para mí también. Porque, a pesar de todo lo que ella había hecho, siempre quise que las cosas fueran diferentes. Siempre quise que mis hijos pudieran tener a su madre de vuelta. Pero esa oportunidad ya no existía. Patricia, derrotada y con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás. Sin una palabra más, se dio la vuelta y se fue. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sé si fue el alivio, la tristeza o la rabia, pero lo único que sabía es que ya no había vuelta atrás. Mis hijos ahora tenían una familia, aunque no fuera perfecta. Y aunque la herida de su madre nunca se cerraría por completo, al menos sabían lo que era el amor verdadero. Patricia no volvió. Ni siquiera intentó contactarme después de aquel día. Por semanas, esperé alguna llamada, algún mensaje, pero nada llegó. Y, aunque en el fondo sabía que no había mucho que esperar, ese vacío dejó una huella. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, mi familia comenzó a sanar. Los niños siguieron adelante, sin mirar atrás. Diana y yo fortalecimos nuestra relación y disfrutamos de los pequeños momentos. Mis hijos aprendieron lo que era tener una figura materna que, a pesar de no ser biológica, les dio lo que su madre había decidido abandonar. Fue varios meses después cuando me encontré con algo que, aunque sospechaba, nunca quise saber.
Estaba hablando con mi cuñada, la hermana de Patricia, como lo hacía de vez en cuando, especialmente para saber cómo estaban mis hijos desde su perspectiva. Ella solía visitarnos en algunas ocasiones. En esa charla, mi cuñada, sin previo aviso, comenzó a hablar de Patricia. Al principio, se notaba que había algo que no quería decir, pero luego, con una mezcla de tristeza y cansancio en su voz, soltó la bomba. Carlos, sé que esto te va a doler, pero tienes que saberlo, me dijo, mirando hacia el suelo como si evitara mis ojos. Patricia vino a verme hace un par de semanas. Quería pedir dinero, otra vez. Estaba desesperada. Confieso que sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. ¿De nuevo? Después de todo lo que había hecho, ¿aún seguía pidiendo ayuda? ¿Por qué? Pregunté, sin poder evitar el tono de incredulidad en mi voz. Mi cuñada suspiró profundamente y, finalmente, soltó lo que no quería decir. Carlos, Patricia ha estado viviendo una vida llena de fiestas, de excesos, no puedo decir que no lo disfrutó, pero te aseguro que ahora está pagando las consecuencias. Tiene deudas, muchas deudas. El dinero que le prestaron, lo malgastó, y ahora está en un punto donde nadie quiere ayudarla. Ya no tiene dónde ir. Y la verdad, me dijo que pensó en volver con ustedes porque pensó que, al menos, podría vivir de lo que le daba la gente, como antes. Como una mantenida. El golpe fue fuerte. La idea de que Patricia hubiera vuelto no por un arrepentimiento genuino, sino por su propia conveniencia, me dejó sin palabras. Sabía que su vida había dado un giro, pero nunca imaginé que se trataba de algo tan egoísta. No era el regreso de una madre que quería recuperar a sus hijos, sino el regreso de alguien que buscaba un lugar donde refugiarse, alguien que pensaba que aún podía sacar algo de esta familia, sin importar los daños que había causado. A lo largo de esa conversación, mi cuñada me explicó que Patricia, en su desesperación, había intentado recurrir a los demás, pero, como siempre, sus manipulaciones no habían dado resultado. Ya nadie quería ayudarla. Su vida loca la había dejado vacía, sin nadie que estuviera dispuesto a ofrecerle lo que ella quería, estabilidad, dinero y una segunda oportunidad para vivir a costa de otros. Pero ya no tenía dónde ir, y eso la había llevado a pensar en mis hijos, en nosotros. El dolor que sentí al escuchar esto fue indescriptible. Años de esfuerzo por mantener a mis hijos a salvo de todo el daño que ella causó, y ahora me enteraba de que su regreso no tenía nada de amor o arrepentimiento. Fue un recordatorio brutal de lo que había sido nuestra relación y lo que ella realmente había hecho. No lo hacía por mis hijos, lo hacía por ella misma. Después de esa conversación con mi cuñada, entendí muchas cosas que antes no había visto con claridad. Lo que Patricia había hecho no era solo abandonarnos, era una decisión egoísta, una de las tantas que tomó a lo largo de nuestra relación. Ella eligió seguir un camino de autoindulgencia, y cuando ese camino la dejó sin opciones, intentó regresar, como si nada hubiera pasado, como si todo lo que había hecho se pudiera borrar con una visita. Mis hijos, por su parte, continuaron adelante. No los culpé por haber esperado algo de ella, no los culpé por haber creído en un regreso que nunca llegó. Pero ahora, más que nunca, entendí que lo que más les dolió no fue su ausencia, sino la forma en que nunca realmente la necesitaban. Ellos ya estaban felices, ya tenían lo que necesitaban, una madre indiana y un padre que no dejó de luchar por su bienestar. Finalmente, aunque la herida de su abandono no se curó completamente, se convirtió en un recuerdo lejano, una lección sobre lo que significa realmente ser familia. Patricia, con sus decisiones y sus mentiras, nos había dado lo que nunca quiso, la oportunidad de crear una nueva vida, más fuerte, más unida y más amorosa. Y a pesar de todo, Diana y yo seguimos adelante, disfrutando cada día con los niños, sabiendo que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón.